Olam 7, Televisión Internacional, presenta Restaurando las Verdades Olvidadas, programa que le ayudará al pueblo de Dios a volver a los principios establecidos desde la creación, para dar a conocer el mensaje que se ha perdido a través de los tiempos, con temas de interés espiritual y moral, para ratificar nuestra creencia como hijos de Dios. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, queridos amigos y hermanos televidentes. Nuevamente es un privilegio, un gozo para nosotros poder estar aquí para poder presentar el mensaje en esta hermosa hora. Realmente agradecemos a Dios por el don de la vida y también porque hoy vamos a estudiar un tema acerca de las promesas de Dios. El título del tema que vamos a tocar hoy nos habla acerca de ¿se retracta Dios de las promesas? Es una pregunta realmente, ¿verdad? Y la pregunta es si Dios se retracta de las promesas. Queridos, la verdad es que en nuestro tiempo Dios nos ha hecho promesas muy maravillosas y una de ellas, el apóstol Pablo dice que según su promesa nosotros esperamos un cielo nuevo, una tierra nueva, y tenemos la promesa de que pronto el Señor ha de venir nuevamente por segunda vez a esta tierra, y lo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, del 1 al 3, él dice, yo vengo pronto, mi galardón conmigo, también está en Apocalipsis. Nos damos cuenta cómo Dios hace promesas a nuestra vida y realmente eso es lo que mantiene viva la llama de la esperanza, de que sabemos que pronto dejaremos de vivir en un mundo tan doloroso, en un mundo tan perverso, en un mundo lleno de tanta corrupción y tanto dolor. Pronto dejaremos de sufrir y partiremos a la patria celestial. Pero Dios anhela, con toda sinceridad, Dios anhela que hoy más que nunca nosotros podamos prepararnos para su pronto regreso a esta tierra. Así es que en este momento vamos a orar y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios, esperando que usted, querido televidente, hermano, amigo, pueda disfrutar el compartir junto con nosotros la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar a nuestro Dios. Querido Padre que habita en los cielos, bendito, santo y alabado sea su nombre. Tu palabra dice, yo honro a los que me honran, pero los que me desprecian serán despreciados. Suplicamos, Señor, con todo el corazón, con toda sinceridad, tú puedas perdonar nuestros pecados y puedas revestirnos con el manto de justicia. Señor, que cada día podamos caminar junto a ti, disfrutar el hecho de ser cristianos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén, Señor. Amén. Queridos, vamos a escuchar un canto muy hermoso, un canto precioso que trae un mensaje a nuestro corazón. Si antes usted vagaba lejos, si hoy lo sigue haciendo, corrija su camino, corrija su vida y escuche este canto que trae un mensaje al corazón. De Dios vagaba lejos yo, vuelvo hoy a ti, por sendas donde el mal reinó, vuelvo hoy a ti. Ya no más, oh Señor, voy brazos de tu amor, Cristo, vuelvo
Señor, voy errando así a los brazos de tu amor, Cristo, vuelvo sí. Así es que qué hermoso ese canto, ¿verdad? Trae un mensaje a nuestra vida. Vagaba lejos yo de ti. Queridos amigos, hermanos, realmente pues vamos a iniciar el estudio de la palabra de Dios en esta hora y queremos realmente que sea de mucha bendición. Así que vuelvo a repetir, el título del mensaje es ¿se retracta Dios realmente de las promesas? ¿Verdad? ¿Se retracta Dios de las promesas? Queridos, como dije al principio, Él ha hecho muchas promesas y yo quiero que busquemos en primer lugar el libro de Miqueas. En el libro de Miqueas, la Biblia nos habla en el capítulo 6, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. El libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 3, vamos a ver, y vamos a leer también el versículo 4. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente en esa cita. Dios hace una confrontación con el pueblo de Israel y la pregunta que Dios le hace es la siguiente: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Versículo 4 dice lo siguiente. Versículo 4 dice: porque yo te hice subir de la tierra de Egipto. Y sigue diciendo: de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Ahora, cuando nosotros leemos este pasaje bíblico, queridos amigos y hermanos, nos damos cuenta que Dios hace una confrontación en el versículo 3 específicamente. Es donde realmente nos damos cuenta de ese pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Respóndeme contra mí. El comentario bíblico, hablándonos sobre ese texto bíblico, dice que Dios lo que estaba tratando de hacer con esta pregunta al pueblo de Israel era: dime en qué no he cumplido la promesa, dime en qué yo he fallado. O sea, yo te he hecho muchas promesas, pero dime en qué te he fallado, qué te he hecho yo, en qué te he molestado, respóndeme contra mí. Entonces Dios hace esa pregunta. Vemos también en Jeremías capítulo 2, versículo 5, también vemos algo similar. Jeremías capítulo 2, versículo 5, la palabra de Dios dice: así dijo Jehová, ¿qué mal hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Noten bien que Dios nuevamente hace la pregunta y dice: así dijo Jehová, ¿qué mal hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? En otras palabras, Dios nuevamente está confrontando y está diciendo: por favor, díganme, ¿en qué yo les fallé? ¿En qué yo he fallado para que ustedes se alejaran de mí y se fueran tras la vanidad y se hicieran vanos? Ahora, la Biblia nos menciona también otra cita que está en el libro de Deuteronomios capítulo 32 y el versículo 4. Deuteronomios 32, 4. Miremos qué dice la palabra de Dios en esta cita. Dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y Él es recto. Así que la Biblia nos está diciendo que Dios es justo y que Dios es recto y que no hay ninguna iniquidad en Él. Ahora, la Biblia entonces nos menciona que cuando Dios es justo, Dios es recto, las cosas que Él obra las obra justamente. Ahora quiero que veamos nosotros lo que dice la palabra de Dios en el libro de Números capítulo 23 y el versículo 19.
En Números capítulo 23, versículo 19, la palabra de Dios dice lo siguiente: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Cuando nosotros vemos este pasaje, en otra versión dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que desista. Cuando Él dice algo, lo realiza. Cuando promete algo, Él lo cumple. Eso dice en mi versión. Por lo tanto, significa lo mismo, pero lo que me llama la atención a mí es que el texto aquí está diciendo que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que desista. Cuando Él dice algo, lo realiza, y cuando Él promete algo, pues Él lo cumple. Por lo tanto, entonces, aquí vemos que Dios no miente, aquí vemos que Dios no se retracta cuando Él hace una promesa. Por lo tanto, vamos a ver ahora un texto bíblico en el cual pareciera ser que Dios se está retractando. Vamos a ver varios pasajes de la Biblia, pero yo quiero que ustedes noten y analicen lo siguiente. Vamos a ir al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, en el capítulo 2 y el versículo 30, la Biblia nos habla acá lo siguiente. Vean ustedes lo que dice Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Dice así la palabra de Dios: Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal cosa haga. Ahora vamos a quedarnos por ahí, y lo que me llama la atención de este texto bíblico es que Dios manda este mensaje a el sumo sacerdote Elí, y dice: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho. Ahora, imaginémonos nosotros, queridos amigos y hermanos televidentes que nos están viendo en este momento, nosotros nos hacemos la pregunta: si alguien nos dice, por ejemplo, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Imaginémonos la palabra yo había dicho. En otras palabras, sí lo dije, pero no lo voy a cumplir. Yo te había prometido, yo te había dicho. Ahora, notemos una cosa entonces. Miramos en los textos anteriores que Dios no se arrepiente, que Dios no se retracta. Cuando Él hace una promesa, Él cumple la promesa. Y Él no es hijo de hombre para que mienta. De paso, yo me he encontrado con algunas personas en las cuales algunas personas me han dicho: la Biblia es realmente una Biblia creada por hombres, porque ahí hay varias contradicciones. Queridos, realmente no es así. Solo es que nosotros necesitamos entender algunas cosas. Por ejemplo, en este texto bíblico, Dios dice: yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, pero nunca haga yo tal cosa. O sea, Dios prácticamente ahora se está retractando de lo que Él había prometido hacer. Ahora, miren una cosa, queridos amigos y hermanos televidentes. Resulta que Dios hace promesas, pero cuando Dios hace una promesa, las promesas de Dios son hechas bajo condiciones. Es decir, que hay una condición. Por ejemplo, en el caso de Elí, Dios había prometido: yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Es decir, yo siempre voy a estar contigo. Pero recuerden una cosa, que el texto continúa. Por lo tanto, el texto sigue diciendo: nunca haga yo tal cosa, porque yo honro a los que me honran, pero los que me desprecian serán despreciados, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian
serán tenidos en poco. Cuando nosotros terminamos de leer el texto, Dios está diciendo, nunca haga yo tal cosa, porque yo honraré a los que me honran. Aquí está la clave. Queridos, las promesas de Dios están hechas bajo condiciones. Les pongo un ejemplo sencillo. Usted tiene un hijo y usted tiene ese hijo en la universidad o tiene ese hijo en el colegio y usted le dice a su hijo, mira hijo, yo te prometo que si tú este año de clases tú sacas buenas notas, yo te voy a regalar una bicicleta. Si usted le dice a su hijo, por ejemplo, yo te prometo que te voy a regalar un teléfono si tú me sacas buenas notas. La pregunta es, si ese hijo no se porta bien, si ese muchacho no saca buenas notas, la pregunta sería, ¿merecerá ese joven que usted cumpla la promesa que usted le hizo? ¿Merecerá esa persona que usted realice la promesa que usted hizo? Recuerde una cosa, la promesa es hecha bajo una condición. Yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora nunca haga yo tal cosa, porque yo honro a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué pasó con el sumo sacerdote Elí? Según la palabra de Dios, dice que Elí no honró a Dios. ¿De qué manera Elí no honró a Dios? Queridos, la palabra de Dios nos menciona que Elí tenía 2 hijos, los cuales tenían por nombre Ofni y Fines. Estos 2 hijos también eran sacerdotes, habían sido elegidos por Dios para que estos jóvenes oficiaran en el templo, oficiaran en el tabernáculo, en el santuario. Más sin embargo, según la palabra de Dios, estos jóvenes eran jóvenes impíos que la Biblia nos menciona que no tenían conocimiento de Dios. Ahora, me llama la atención que la Biblia nos habla acerca de que no tenían conocimiento de Dios. Vamos a analizar un poco y vamos a ver la cita que está en 1 de Samuel, en el capítulo 2 y el versículo 12. Miremos bien lo que dice la palabra de Dios en esta cita. 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora, miremos una cosa aquí bien importante. La Biblia dice que los hijos de Elí, oficiando aún en el tabernáculo, la Biblia dice que eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Ahora, nosotros cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que los hijos de Israel en el tiempo pasado, en el tiempo antiguo, normalmente cuando alguien llegaba a ser sacerdote, por una u otra razón, era como una, ¿cómo les dijera? No era una obligación, pero sí los padres procuraban de que los hijos al menos se supieran lo que era el Pentateuco. El Pentateuco tenía que ver con la Torá es la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, al menos ellos debían conocerlos. Entonces nos hacemos la pregunta, si Ofni y Fines eran hijos del sumo sacerdote, ¿tenían realmente conocimiento? Mira, ellos sí tenían conocimiento bíblico. Lo que podíamos llamar es que ellos tenían un conocimiento teórico. Pero lo teórico sin lo práctico no funciona. Es decir, tú puedes tener conocimiento teórico, puedes saber muchas cosas, pero una cosa es que tú sepas qué es la voluntad de Dios, una cosa es que tú sepas qué es pecado, pero otra cosa es que tú te apartes del pecado. Una cosa es que tú sepas qué es lo que a Dios le agrada, otra cosa es que tú hagas lo que a Dios le agrada. En otras palabras, cuando Dios dice, yo honro a los que me honran, pero los que me desprecian a mí serán tenidos en poco. Recuerda una cosa,
hay cosas en la vida hoy que a nosotros viven en nosotros y que quitan el primer lugar que Dios debería de ocupar en el corazón de nosotros. Y cuando tú prefieres la mundanalidad, cuando tú prefieres la televisión, cuando tú prefieres el Facebook, cuando tú prefieres el WhatsApp, cuando tú prefieres las redes sociales, prefieres el fútbol, prefieres cualquier otra cosa y no le das a Dios el primer lugar en tu vida, en otras palabras, tú no estás honrando a Dios. Tú estás comenzando a honrar y a satisfacer los deseos de tu propia carne, los deseos de tu propia vida. Entonces, eso no es honrar a Dios. La Biblia dice que Dios honra a los que lo honran, pero los que lo desprecian serán tenidos en poco. Por lo tanto, querido, honrar a Dios no es tener un conocimiento teórico. Honrar a Dios, conocer a Dios, no solamente es tener conocimiento, es conocerlo, es algo más que eso. Por ejemplo, la Biblia nos menciona para la palabra conocer, porque dice la Biblia que los hijos de Elí eran hombres impíos y que no conocían a Jehová. En otra versión dice no respetaban a Jehová. Así que cambia, si ustedes no conocían a Jehová, el hecho de no conocer a Dios significa que no lo vamos a respetar, no lo vamos a obedecer, no vamos a seguir sus principios, no vamos a seguir lo que Él ha establecido en su palabra. Por ejemplo, cuando ustedes leen el libro de Jeremías, vamos a leerlo, el libro de Jeremías, vamos a leer ese libro. Hay una cita en el libro de Jeremías que a mí me impresiona, me llama la atención, y ya les explico por qué. Está en Jeremías capítulo 6, versículo 16. Por ejemplo, dice así, Jeremías capítulo 6, versículo 16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Noten una cosa, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. No simplemente es mirar cuál es el buen camino. El asunto aquí es andar por él, andar por ese camino. Por eso hay un proverbio que dice que hay caminos que al hombre parecen derechos, pero su fin es de muerte. Muchas veces podemos estar equivocados creyendo que vamos para el cielo, pero querido, si no estamos practicando lo que Dios manda, si no estamos viviendo conforme a la palabra de Dios, si tú no estás obedeciendo a Dios. Por ejemplo, a mí me sorprende que últimamente, me da tristeza lo que voy a decir, queridos amigos, queridos hermanos, me da tristeza lo que voy a decir, pero últimamente en miles de iglesias y aún en la nuestra, hay personas que, por ejemplo, algunas damas están usando faldas demasiado cortas, por así decirlo. Están usando aritos, aún participando en la iglesia y están usando algunos adornos. A mí me impresiona también que algunas personas tienen como ídolo ciertas cosas y también no solamente las damas, sino aún también los hombres. Por lo tanto, debemos nosotros examinar nuestro corazón y hacernos la pregunta si realmente estamos nosotros obedeciendo a Dios. Ahora, miren lo que la Biblia dice. Paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas, dice, y andad por él. Ahora, y hallaréis descanso, y hallaréis descanso. Pero dijiste, no andaremos. Ahora, miren lo siguiente. Dios está acusando aquí al pueblo de que ellos dijeron, no andaremos. Lo sorprendente es que verbalmente nosotros nunca escuchamos que el pueblo haya dicho, no andaremos. Entonces la pregunta es, ¿Dios miente? No, no está mintiendo. Simplemente el pueblo decía, vamos a andar. Pero una cosa es decir, voy a andar, y otra cosa es andar. Una cosa es decir, voy a obedecer, y otra cosa es obedecer. Como aquellos dos hombres que Jesús los puso como una parábola,
y alguno le pidió ayuda y le dijo, sí, voy a ir, te voy a ayudar. Pero el otro dijo, no, mira, yo no puedo ir, no te puedo ayudar. Así que el que le dijo, voy a ir, te voy a ayudar, le dijo al padre, entonces ese finalmente no fue. El que dijo, no voy a ir, finalmente dice que entró en sí, dijo, no, voy a irle a ayudar a mi padre. Entonces, ustedes ven allí la diferencia. Una cosa es decir, voy a ir, y al final no va. El otro dice, no voy a ir, pero finalmente va. Entonces, ¿quién es justificado delante de Dios? No aquel que dice que voy a hacer, es aquel que hace finalmente lo que dice que quiere hacer. Por eso es que Dios demanda, dice, pero dijiste no andaremos. Versículo 17 de Jeremías 6 dice así, también puse centinela sobre vosotros que dijesen, escuchad la voz, dice, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. ¿Por qué razón? ¿Escuchaban o no escuchaban? Sí escuchaban. El problema es que no pusieron en práctica lo que escucharon. Por eso la Biblia, cuando nos habla acerca de los hijos de Elí y dice que no conocieron a Jehová, en realidad tenían conocimiento teórico, pero en realidad ellos en su intimidad personal, ellos no conocieron a Dios, porque no le obedecieron, no fueron fieles. Y tristemente, Elí era un hombre que amaba la paz. Y fíjense que parece bueno cuando alguien dice, no, pues eso es bueno que un hombre ame la paz. Sí, es bueno que un hombre ame la paz, siempre y cuando la paz sea bajo los principios que Dios ha establecido. Pero si una persona ve injusticia, ve desagrado, ve desobediencia y no reprende, no disciplina, querido amigo, ¿valdrá la pena amar la paz? Si ustedes se dan cuenta, Jesús dijo, ustedes no me aceptan porque mi palabra no cabe en vosotros. La palabra de Dios, la palabra de Jesús fue una tremenda reprensión para los judíos. Y por esa razón Jesús no cayó bien delante de los judíos en realidad, porque Él prefirió decir la verdad. La dijo con amor, sí, pero nunca se quedó callado. Elí tuvo ese problema. Elí solamente tuvo consejos que le dijeron a su hijo, no es bueno lo que yo escucho de ustedes, hijos míos. ¿Qué era lo que hacían estos hombres? Según la Biblia, en 1 de Samuel, agarraban más de lo que estaba acostumbrado a agarrar acerca del cordero que era sacrificado por las personas que iban a ofrecer sacrificio. Los sacerdotes tenían una cierta porción de la carne cocida, que era el cordero que las personas que llevaban a sacrificar, ellos tenían la opción de agarrar cierta parte de esa carne. Pero resulta que ellos agarraban más de lo acostumbrado y de esa manera las personas ya no iban a ofrecer sacrificios al santuario. Lo otro es que la Biblia también dice que estos jóvenes dormían, dice que dormían con las mujeres que iban al santuario. Por lo tanto, a Dios le desagradó completamente lo que estos jóvenes estaban haciendo. Y Elí se dio cuenta de ellos, y esto no consistía sinceramente en un regaño. Ustedes lo pueden leer en 1 de Samuel capítulo 2 versículos 12 hasta el 17. Dice la Biblia, este pecado, dice en el 17, este pecado de aquellos jóvenes era muy grave ante el Señor, porque los hombres menospreciaban traer ofrenda ante el Señor. Ahora, la Biblia entonces nos menciona también, y vean ustedes el versículo 22 ahora, 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Vamos a leer esa cita y miren lo que dice las Sagradas Escrituras. Dice así, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel,
y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el versículo 23 dice, versículo 23 nos menciona y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Recordemos que Elí no solamente era sumo sacerdote, Elí era el juez de Israel. Elí como juez de Israel tenía toda la facultad de poder decirle a estos jóvenes de fraternizarlos por completo, por así decirlo. Pero Elí no lo hizo. Por lo tanto, queridos, la Biblia dice que cuando hay pecado, cuando hay desobediencia, la presencia de Dios no está realmente en su medio. Y saben que la Biblia dice que Dios estaba a punto de retirarse por los pecados, es decir, la presencia de Jehová ya no estaba en el santuario por causa de los pecados que estaban haciendo estos jóvenes. Ustedes pueden leer 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Miren lo que dice 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice así, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Noten qué interesante, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Es decir, ya la presencia de Jehová estaba a punto de retirarse. Vamos a ver por qué decimos que estaba a punto de retirarse. En el siguiente versículo, es el versículo 2, dice lo siguiente. 1 Samuel 3:2 dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Noten que varios problemas estaban habiendo aquí. Número 1, la palabra de Dios escaseaba. Número 2, la Biblia dice que no había visión con frecuencia. Número 3, dice la Biblia que los ojos de Elí estaban por oscurecerse. Es terrible la situación que estaba pasando el pueblo de Israel en ese tiempo. En el versículo 3 dice lo siguiente. Dice así la palabra de Dios. Empezaba a oscurecerse y no podía ver, estaba acostado en su aposento. Versículo 3. Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Noten, según el texto, antes que la lámpara de Dios fuera apagada, según la Biblia, en el santuario esta lámpara siempre debía estar encendida. Pero querido, esta lámpara dice que estaba a punto de ser apagada. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿estaban en desobediencia? Claro que sí. Dios promete, Dios hace promesas maravillosas, querido amigo y hermano. Pero recuerda una cosa, las promesas de Dios son hechas bajo condiciones. Dios no puede cumplir su promesa mientras tú o yo estemos desobedeciendo lo que Dios ha establecido en su palabra. A mí me llama la atención, hoy día tenemos muchas veces el descaro de desafiar a Dios y hay muchas ocasiones en las cuales algunas personas dicen, yo te desafío que se cumplan las promesas, pero querido, ¿cómo podemos nosotros desafiar a nuestro Padre eterno que tanto nos ama? ¿Cómo podemos desafiarlo, que Él cumpla sus promesas cuando nosotros no estamos obedeciendo sus principios? Por ejemplo, hoy día en el tiempo nosotros vivimos, miramos escasez en el planeta Tierra, miramos cómo la naturaleza se ha distorsionado, miramos cómo muchas personas, agricultores, algunos de ellos han estado perdiendo sus cultivos. Y algunas personas se preguntan, bueno, ¿por qué todo este desorden? ¿Por qué la naturaleza está distorsionada? Querido, la razón es porque el mundo cada día va más y más en desobediencia. Por favor, lean conmigo en el libro de Deuteronomio capítulo 11. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 11 y vamos a
leer el versículo 13. Dios acá nuevamente hace una promesa y recuerden una cosa, las promesas son hechas bajo condiciones. Veamos qué dice Deuteronomios capítulo 11, versículo 13. Dice así: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios. Noten, si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndolo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Noten bien, dice el versículo siguiente, el versículo 14 dice, vamos a ver, versículo 14, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Recogerás tu grano, tu vino, tu aceite. Ahora, dice el versículo 15. El versículo 15 dice, daré también hierba en tu campo para tu ganado y comerás hasta saciarte. Ahora el versículo 16 nos dice lo siguiente. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Queridos, yo creo sin duda alguna que no puede estar más claro. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. ¿Qué pasará si usted no obedece los mandamientos de Dios? Si usted no es fiel a Dios, si usted no es íntegro, Él ha hecho promesas aquí. Yo enviaré la lluvia a tu tierra, la temprana, la tardía, cosecharás tu vino, tu grano, tu aceite, tú lo cosecharás. Pero, si el ser humano se aparta, si el ser humano no obedece, si el ser humano no es fiel a Dios, no es íntegro, no aprende a caminar con Jesús, no se enamora de Jesús, querido, Dios no puede cumplir su promesa. Léanlo conmigo. Deuteronomios capítulo 11, versículo 17, dice lo siguiente. Miren lo que dice en el versículo 17. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Ustedes se dan cuenta entonces, cuando Dios no cumple su promesa, queridos, Dios no la cumple porque Él es el problema. El problema no es Dios. El problema somos nosotros. Muchas veces las promesas de Dios no se cumplen en nosotros porque nosotros somos los que fallamos. Nosotros somos los que nos apartamos de Dios. Me llama la atención que Dios prometió ir con el pueblo de Israel. Y es más, vemos cómo Dios los iba guiando, cómo Dios los iba protegiendo, cómo Dios los sacó de Egipto. Y me llama la atención a mí cuando leemos el libro de Éxodo, por ejemplo, Éxodo 19. En Éxodo 19, Dios le recuerda al pueblo de Israel y Dios les dice, acordaos cómo os tomé con alas de águila y os he traído a mí. Miren, por ejemplo, Éxodo, el capítulo 19 y en el versículo 4. Dice la Sagradas Escrituras lo siguiente. Dice así, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Noten bien, según la Biblia acá, el Señor les está diciendo, ustedes vieron cómo yo los saqué de Egipto y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora, ¿quién sacó al pueblo de Israel de Egipto según lo que vemos nosotros en este texto bíblico? No fue Moisés quien sacó al pueblo de Israel de Egipto. Dios está diciendo ahí, vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora, queridos, cuando nosotros leemos en el libro de Éxodo, en el capítulo, por ejemplo, en el capítulo 32, a mí me llama la atención cuando el Señor ahora
le dice a Moisés lo siguiente en Éxodo 32:7. Miren lo que dice Éxodo 32:7. Moisés estaba en el monte y mientras estaba en el monte, el pueblo de Israel ahora estaba adorando un becerro de oro. ¿Y recuerdan quién sacó al pueblo de Israel de Egipto? Fue Dios. Pero ahora miren lo que está pasando según la Biblia. Entonces el Señor dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Entonces Jehová dijo a Moisés: mira, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pregunto, ¿quién sacó al pueblo de Israel de Egipto? Querido amigo, no fue Moisés, fue Dios. Dios lo dijo en Éxodo 19:4. Pero ahora está diciendo: porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Se dan cuenta que parece que Dios se está retractando? Queridos, la razón es la siguiente. Cuando ustedes leen, también hay otra cita donde Dios le dijo a Moisés: ve a la tierra que emana leche y miel. En Éxodo capítulo 33, versículo 3, desde el 2, dice la Biblia: yo enviaré delante de ti mi ángel y echaré al cananeo, al amorreo, noten, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Y dice el versículo 3: a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Queridos, noten una cosa: pero yo no subiré en medio de ti. Y Dios había prometido: yo estaré con ustedes siempre. Pero ¿por qué Dios promete: yo estaré con ustedes siempre? Pero ahora está diciendo: yo no subiré con ustedes, yo no iré con ustedes. La razón, amigos míos, queridos hermanos, amigos, es porque ahora el pueblo de Israel había quebrantado el pacto que ellos habían establecido con el Señor. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 15. Dios hace otra promesa, y hay promesas en cantidad en la Biblia. Pero me llama la atención lo que dice el libro de Éxodo capítulo 15. Y vamos a leer el versículo 26. La Sagrada Escritura dice lo siguiente en Éxodo capítulo 15, versículo 26. Dice así: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos. Ahora recuerden una cosa: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, se hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Dios aquí está haciendo nuevamente otra promesa, y Él está diciendo: ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Él es nuestro sanador. Y ninguna de las enfermedades que envió a los egipcios nos enviará a nosotros. Pero recuerden una cosa, amigos: las promesas de Dios tienen condiciones. Dios no falla, Dios no miente. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Nosotros muchas veces nos separamos de Dios, nos alejamos de Él. Y querido, ¿te has preguntado? ¿Has hecho un examen en tu vida y te has preguntado cómo está tu diario caminar con el Señor? ¿Te has preguntado si los pasos que estás dando ahora son pasos correctos que nos están preparando para llevarnos a la eternidad? ¿Te has preguntado si realmente estás viviendo, estamos viviendo lo que Dios ha establecido en su palabra? Aún lo que está escrito en el Espíritu de Profecía, ¿lo estamos comprendiendo y lo estamos viviendo? Me llama la atención acá, dice: ninguna de las enfermedades que envió a los egipcios te enviaré a ti. Hay muchas personas hoy día que están en contra del mensaje de la reforma pro salud. Pero querido, recuerda una cosa: hay personas que dicen: yo por fe le pido al Señor que me alivie de la infección de los riñones. Pero querido, están bebiendo Coca-Cola,
hay otras personas que dicen, yo estoy seguro que a mí nada me va a pasar. Pero querido, muchas personas hoy día están enfermas del corazón, del hígado, del cerebro. Están padeciendo de diabetes porque el ser humano no quiere obedecer a Dios. En la Biblia nosotros miramos mensajes de salud. Es increíble cómo Dios está preocupado por nuestra salud. Pero si nosotros no vivimos, si nosotros no obedecemos, no oímos la voz de Dios, definitivamente, querido, el Señor no estará con nosotros. Dios le prometió a Josué y dijo, esfuérzate y sé valiente. Recuerden una cosa, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Y así fue. Dios cumplió la promesa con Josué. Porque Josué, donde quiera que anduvo, fue un hombre fiel, fue un hombre íntegro a Dios. Los últimos días de Josué, cuando ya estaban en la tierra de Canaán, en Josué 24, versículo 15, dice, si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes hoy. Elijan a quienes van a servir ustedes. Y él dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Elijan ustedes si adoran a los dioses que estaban al otro lado del río o a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué en toda su vida honró a Dios. ¿Quieres que el Señor te honre? ¿Quieres que el Señor cumpla sus promesas contigo? Yo quiero que el Señor cumpla sus promesas conmigo, con mi personalidad. Pero para eso necesitamos mantenernos en el camino de la integridad. Que Dios te bendiga, querido amigo, que Dios te guarde. Que cada día podamos poner en práctica lo que Dios ha establecido en su palabra. Dios nos bendiga, Dios nos ayude y vamos a finalizar con un canto hermoso. Día en día, Cristo está conmigo si obedecemos, si ponemos en práctica su palabra. Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor, sobrepuja todo entendimiento, la perfecta paz del Salvador, en su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados Él los lleva, a Él entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mi bondadoso y fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre esté glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía.
Así es, queridos, día en día Cristo está conmigo. Él estará con usted si usted es fiel a Dios. Recuerdo las palabras que Dios le reveló a Asa y dijo: Jehová estará con vosotros si vosotros estáis con Él. Pero si tú lo dejas, Él también os dejará. Queridos, vamos a finalizar con una oración. Querido y eterno Padre, bendito sea, oh eterno, su santo nombre. Gracias por tus promesas maravillosas. Gracias porque usted nos ha prometido un cielo nuevo, una tierra nueva donde habita la justicia. Siempre y cuando mantengamos la integridad, velemos y oremos esperando el pronto regreso de Cristo. En tus manos, Señor, ponemos nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos, queridos televidentes. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.